Hola futuro cachimbo. El día de hoy tenemos un invitado para la semana número 17, el profesor de química Francisco Román, para el cual vamos a presentarlo. Francisco, dictas el curso de química, ¿no? Así es, Manuel, ya tengo 4 años dictando el curso. Ahora, para desarrollar el tema número 17, recursos naturales, ¿qué nos puedes comentar sobre los recursos naturales? Bien, el Perú es un país riquísimo en recursos naturales, tanto que lo tiene plasmado en su escudo. Tenemos el recurso vegetal en el árbol de la quina, el recurso animal en la vicuña y en la parte de abajo la cornucopia que nos simboliza el recurso mineral. Recursos minerales, muy bien, Román. ¿Cómo defines un mineral? Entonces, mineral va a ser toda aquella sustancia sólida, inorgánica, que tiene una estructura química definida. Estructura química definida. ¿Algunos ejemplos con respecto a los minerales? Claro, por ejemplo, hay elementos como el oro, como la plata, como el cobre, que tienen una estructura definida. Y también hay compuestos, como por ejemplo el sulfuro doble de cobre y hierro, la blenda de zinc, sulfuro de zinc, entre los que también podemos encontrar los minerales no metálicos, por ejemplo el carbonato de calcio o el dióxido de silicio. Eso con respecto a los ejemplos de minerales. En lo que es la extracción del mineral, ¿cómo se hace la clasificación? En el proceso de extracción de los minerales, estos se pueden clasificar en minerales metálicos propiamente o en minerales no metálicos. Cuando hablamos de minerales metálicos, nos referimos a aquellos minerales en donde vamos a extraer solamente el metal. En cambio, los minerales no metálicos son aquellos en los que lo utilizamos tal cual se presentan en la naturaleza. Por ejemplo, la caliza. La caliza es un mineral que se encuentra extendido en toda la cordillera y en algunos sitios muy específicos en grandes cantidades. Y es ahí donde se instalan las plantas de cemento, porque ellos extraen la caliza, la roca, ¿no es cierto?, la muelen y la utilizan para hacer el cemento. Qué interesante. La caliza para la fabricación del cemento, ¿no? Ahora, en la metalurgia del hierro, ¿con qué otro nombre se conoce a la metalurgia del hierro? El otro nombre que se usa y es el más extendido es la siderurgia, ¿no es cierto? ¿Y esto por qué? Porque el término sider, ¿no es cierto?, está relacionado con un antiguo mineral que se utilizaba, la siderita, para extraer hierro. En el proceso de obtención del hierro, ¿por qué usamos el coque? El coque, en los procesos siderúrgicos, ¿no es cierto?, en los procesos de alto horno, el coque es el componente que nos va a formar el monóxido de carbono, que es el agente reductor, y el que va a producir de que el mineral de hierro o el óxido de hierro, la hematita, se reduzca a hierro. Y producto de esa reacción de reducción se forme el dióxido de carbono. Y así se obtiene el hierro. ¿Y este hierro para qué sirve? ¿Cuáles son sus aplicaciones? Bueno, las aplicaciones del hierro son inmensas. Una primera etapa es obtener el famoso hierro esponja, el cual se destina, ¿no es cierto?, para elaborar productos, por ejemplo, como el acero, al cual le han agregado otros metales. Y se regula la cantidad de carbono para determinar su dureza y su propiedad antioxidante, ¿no? Y eso sería con respecto a la metalurgia del hierro. La metalurgia del cobre es más complicada porque hay que separar no solamente al hierro, sino también al azufre. En la calcopirita, un mineral que contiene cobre, hierro, azufre 2. ¿Cómo se hace la separación,
como lo acabas de mencionar, es un proceso importante porque nosotros finalmente necesitamos el metal. Entonces, cuando está mezclado, esta mezcla de óxido de hierro y sulfuro de cobre, ¿no es cierto?, hay que separar y recuperar el cobre que tenemos presente en esa mezcla. Entonces, a esa mezcla se le agrega, ¿no es cierto?, los fundentes que van a producir lo que nosotros llamamos escoria, que es el producto de la reacción entre los fundentes con la mezcla de óxido de hierro y sulfuro de cobre. Esa mezcla va a producir una separación del del sulfuro de cobre. Muy bien, entonces tenemos una etapa donde se va a utilizar la escoria, y la escoria es una mezcla de la sílice con la calcita, que va a formar la escoria, que es un silicato de calcio, pues, ¿no? Y este silicato de calcio captura al óxido ferroso. Previo a esto hubo un proceso de tostación. ¿Y por qué se recomienda un proceso de tostación para la calcopirita? Bien, la tostación es un proceso muy útil desde el punto de vista económico, ¿correcto? Hay que recalcar aquí que las actividades metalúrgicas deben ser las del menor costo posible. Entonces, ¿por qué decimos del menor costo posible? Porque si procesamos directamente el sulfuro, nos va a llevar a un consumo inusual de energía, demasiada energía en recuperar el metal. Pero, si ese metal lo transformamos previamente en un óxido, ¿no es cierto?, ese óxido va a ser mucho más económico recuperar el metal. Entonces, la idea de la tostación es un proceso, si bien es un proceso adicional, ese proceso adicional nos reduce los costos de la extracción del metal. Entonces, los procesos metalúrgicos están pensados, uno, en disminuir costos en la producción del metal. La tostación, una primera etapa, donde la calcopirita se va a convertir en sulfuro cúprico y óxido ferroso, ¿no? Y luego, con la formación de la escoria sirve para separar al óxido ferroso, y de esta forma obtener sulfuro cúprico. ¿Y cómo logro separar finalmente el sulfuro cúprico del azufre? Porque el azufre todavía está unido al cobre. Claro, esa es la parte que no la habíamos mencionado. Entonces, una vez que tienes el sulfuro cúprico, ¿no es cierto?, nuevamente, por las condiciones del sistema que está a más de 1000 grados centígrados y en un alto horno, significa que eso está expuesto al aire. Entonces, el aire provee el oxígeno que va a producir la reacción del oxígeno con el azufre del sulfuro. Y eso genera dióxido de azufre. Y el metal, que estaba en su grado de oxidación más 1, se reduce a metal 0. Y así obtenemos cobre 0. Pero este cobre todavía no es puro, es impuro. Esto es un cobre impuro. ¿Qué se hace con este cobre impuro para tener un cobre de alta pureza? ¿Cómo logramos tener cobre de alta pureza? Esa es la etapa de la purificación del metal. En la etapa de purificación del metal, la técnica por excelencia es la electrólisis. Entonces, lo que se hace es un proceso de electrodeposición. Esta electrodeposición consiste en someter a una celda electrolítica, ¿no es cierto?, las barras de cobre impuro, y por un proceso de agregar energía eléctrica se va a formar nuevamente depósitos de cobre de mayor pureza. Y así obtenemos cobre de alta pureza. Ahora pasamos a la metalurgia del zinc. En la metalurgia del zinc tenemos el sulfuro de zinc, tenemos al zinc unido al azufre. ¿Cómo logramos separar al azufre del zinc? ¿Qué procesos son recomendados? Nuevamente tenemos un sulfuro. Habíamos dicho hace un momento de que los sulfuros no son económicamente tratables para un proceso metalúrgico. Por lo tanto, la sugerencia es intercambiar o sacar el sulfuro y reemplazarlo por óxido. Y eso se conoce como tostación. En una primera etapa sería la tostación, convertir este sulfuro de zinc en óxido de zinc. Así es. Y posteriormente, ¿cómo separamos al oxígeno del zinc?
Una vez que tenemos el óxido, el siguiente proceso se conoce como lixiviación. La lixiviación es un proceso en donde separamos al óxido de zinc, lo separamos del oxígeno. ¿Cómo así? Agregando al óxido de zinc sólido, agregándole ácido sulfúrico. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir una disolución y después la formación de una especie iónica que vendría a ser el sulfato de zinc. Este sulfato de zinc va a estar disuelto en el agua que se va a formar con los iones hidrógeno del ácido con el oxígeno del óxido de zinc. Y de esta forma tenemos zinc más 2 en un medio acuoso. Y esto me sirve para nuestro último proceso. ¿Y cuál sería nuestro último proceso? Y lo siguiente sería una electrólisis. Y con la electrólisis, una electrodeposición. Una electrodeposición ya tenemos zinc de alta pureza. Y ya tendríamos zinc purificado. Zinc purificado. Muy bien, ahora pasemos a la metalurgia del oro. El oro, hay menas de oro. ¿Cómo se hace para extraer el oro, Francisco? Bien, cuando hablamos de oro, hay que tener en cuenta su ubicación. Por ejemplo, tenemos el oro, que viene en las corrientes de los ríos, ¿no es cierto? Como es arena de oro, polvo de oro, que actualmente la minería artesanal la utiliza, lo extrae utilizando mercurio. Forma una amalgama de mercurio con oro, retira la amalgama y después, por elevación de temperatura, evapora el mercurio y obtiene el oro. Es un proceso muy antiguo, muy contaminante también. Otra técnica que se utiliza cuando el oro se encuentra en yacimientos o en minas, ¿no es cierto?, es la cianuración. La cianuración es un proceso específico denominado de manera general una lixiviación. Entonces, la lixiviación del oro sólido. Entonces tenemos dos formas de extraer oro, uno con mercurio y otro con cianuro. Entonces, el mercurio es selectivo, captura al oro, lo va a solubilizar y luego para separar el oro del mercurio, por diferencia de punto de ebullición, evaporo el mercurio y me quedo con el oro sólido, que es el objetivo. Y el otro método sería el método de la cianuración, en la cual el cianuro y el oro formarían un complejo. Y luego con zinc se obtiene una reducción del oro de oro más 1 a oro 0 y se obtiene oro 0, ¿no? Serían los dos procesos. Ajá, así es. Muy bien, ahora pasamos a otro tema, que sería el petróleo. ¿Cómo defines el petróleo? El petróleo es un líquido oleoso, ¿no es cierto?, formado producto de la descomposición de materia vegetal, animal, de hace cientos de miles de años. Y generalmente se encuentran en el subsuelo. Podríamos decir que el petróleo es una mezcla, ¿se podría decir que el petróleo es una mezcla? Claro, claro que sí. ¿Una mezcla de qué, Francisco? Es una mezcla principalmente de hidrocarburos, ¿no es cierto? Los hidrocarburos son compuestos de cadenas de diferente longitud, compuestos de carbono e hidrógeno. Y esas cadenas pueden ser cadenas alifáticas o pueden ser compuestos aromáticos. Conozco de un proceso conocido como refinación, un proceso que se aprovecha el punto de ebullición. ¿Podrías hablar sobre eso? Claro, el petróleo, como les habíamos dicho, es una mezcla. Y esa mezcla hay que separarla en sus componentes por diferencia de temperatura. Los combustibles o los petróleos, ¿no es cierto?, como son líquidos, deben tener puntos de ebullición bajos. Entonces, se aprovecha esa propiedad de los componentes para separarlos. Así, este petróleo es llevado a lo que llaman las torres de fraccionamiento. Una torre de fraccionamiento es una torre que está dividida, ¿no es cierto?, a lo largo de toda su extensión en salidas a cada altura, dependiendo obviamente de la temperatura de ebullición.
En la base, el petróleo crudo es calentado y los vapores ascienden por esa torre. Y dependiendo de la temperatura que alcanza, suelen ser retirados. Así, los que suben hasta lo más alto de la torre van a ser compuestos de naturaleza gaseosa, porque su punto de ebullición es bien bajo. Entonces, al tener su punto de ebullición bien bajo, acceden hasta la parte superior de la torre y recién ahí son colectados. Y a partir de ahí comienzan a aparecer más abajo los que son líquidos a temperatura ambiente y más abajo los que son mucho más, incluso hasta sólidos a temperatura ambiente, lo que vienen a ser las parafinas, por ejemplo. Muy bien, entonces quiere decir que del petróleo se puede sacar fragmentos del petróleo que siguen siendo mezclas. Los que son gases, la eliminación de estos gases se conocería como un proceso de debutanación, metano, etano, propano, butano. Pero hay otros fragmentos, ¿se podría decir que del petróleo sale la gasolina, el querosene? ¿Sería correcto decir esto? Claro, son derivados del petróleo, claro que sí. ¿Y la gasolina es una mezcla, sigue siendo mezcla o es puro? No, la gasolina sigue siendo una mezcla. Esta mezcla, para ser usada como gasolina, ¿no es cierto?, tiene que tener ciertos requisitos. Los combustibles, ¿no es cierto?, suelen ser utilizados en los motores. Y en el mundo de los motores vamos a encontrar dos tipos de motores: los motores de combustión interna y los motores diésel. Entonces, las gasolinas generalmente van para motores de combustión interna. Entonces, en los motores de combustión interna, lo que es necesario es de que esa combustión no se produzca explosivamente. Cuando uno inyecta gasolina dentro de un motor de combustión, lo que se origina son pequeñas explosiones que mueven las levas, ¿no es cierto?, del motor de combustión interna. Ese movimiento de levas es el que genera el movimiento circular y eso es lo que permite el desplazamiento de los vehículos. Entonces, al controlar esas explosiones es necesario introducir algunos aditivos. La gasolina, muy importante, entonces, está relacionado con la energía química que se va a convertir en trabajo mecánico. Es conocido un índice como el índice de octano. ¿Nos puedes comentar sobre el índice de octano? Ajá, el índice de octano. Este índice de octano nos indica qué tan eficiente es la gasolina en producir esas pequeñas explosiones. Cuando el índice de octano alcanza un valor de 100, decimos que tenemos la máxima eficiencia de ese combustible. Si el índice de octano es menor de 100, significa que esa gasolina no está siendo muy efectiva. Entonces, para regular eso, primero, tenemos una sustancia que establecemos de patrón, lo que se llama el isoctano. El isoctano es un compuesto orgánico ramificado y al cual se le ha agregado arbitrariamente el valor de 100. Y a las demás sustancias, comparadas contra ella, ¿no?, o puede tener menor valor o mayor valor. Así, las que tienen menor valor, por ejemplo, la antigua gasolina de 78 octanos, ¿no es cierto?, la mayor cantidad eran cadenas alifáticas. Y a las que, para mejorar su potencial de oxidación, su índice de octano, se le agregaba el tetraetilo de plomo. Una sustancia que con el paso de los años vimos que era muy tóxica, la que fue entonces retirada del mercado. Actualmente utilizamos gasolinas de 90 octanos, de 95, incluso hasta de 98. Estas sustancias utilizan otro tipo de aditivo que vienen a ser los éteres. Estos éteres, en reemplazo del tetraetilo de plomo, mejoran su comportamiento como gasolina, como combustible de motor de combustión interna. Qué interesante. Ahora, coméntanos sobre el craqueo. ¿A qué se refiere cuando hablamos del craqueo? El craqueo, o
el término en inglés cracking, se refiere al fraccionamiento de las cadenas largas de los hidrocarburos. Habíamos dicho que era una mezcla de hidrocarburos, por ejemplo, 10 hidrocarburos, 20 carbonos, 30 carbonos. Esas cadenas largas se fraccionan por medio de reacciones químicas, algo que se conoce como cracking. La idea de este fraccionamiento es tener moléculas pequeñas para ser utilizadas en otros procesos, generalmente para síntesis de otros materiales. Entonces el cracking o el craqueo está relacionado a tener cadenas de carbono grandes y convertirlo en cadenas más pequeñas. ¿Qué cadenas pequeñas se buscan al craquear? Bueno, en realidad no es que se busque alguna de un tamaño específico, simplemente se fracciona y se colectan las fracciones. Y esas fracciones nuevamente se separan en torres de destilación. Y dependiendo de las fracciones que tengas, ¿no es cierto?, le vas a dar un uso como gas o como líquido, pero fracciones al fin. Entonces, lo que se busca generalmente en las fracciones es que hayan insaturaciones, fragmentos insaturados. ¿Por qué? Porque los fragmentos insaturados con dobles enlaces nos van a permitir que esa sustancia pueda ser utilizada para sintetizar otro tipo de compuestos. Por ejemplo, los polímeros o plásticos. Entonces en el cracking parte de los fragmentos nos podrían servir para polímeros, pero otros fragmentos servirían para producir más gasolina. ¿Sería correcto esto? ¿Producir más gasolina? ¿Fragmentos de cadenas de 5 a 12 carbonos? Claro, más combustible. Más combustible. O más solventes. Por ejemplo, el hexano es más conocido como solvente que como combustible, ¿no? Muy bien, qué interesante esto del petróleo. Ahora pasamos al carbón. ¿Cómo defines al carbón, nuestras reservas de carbón? Bueno, el carbón es la versión sólida del petróleo. Por lo tanto, deben estar a mayor profundidad y deben tener mucha mayor antigüedad. Porque ya no es cadena carbonada de carbono-hidrógeno, sino cadena de puro carbono. Significa que ha perdido el hidrógeno. Entonces, ese carbono, conocido comúnmente como carbón de piedra, ¿no es cierto?, se encuentra en nuestro país en dos lugares muy focalizados. Uno, en La Libertad, en el Alto Chicama, y otro en Arequipa. ¿Y habrá alguna clasificación con respecto a estos carbón? Claro, como habíamos mencionado, los recursos energéticos, en este caso el petróleo o el carbón, ¿no es cierto?, son utilizados para eso, para generar energía. Entonces, a los carbones se les clasifica dependiendo de su cantidad de energía que provee. Cuanto más energía provea, es un mejor carbón. Cuanto menos energía, es un carbón de baja calidad. He escuchado por ahí de la antracita. ¿Qué me puedes comentar de la antracita? La antracita es el famoso carbón de piedra, ¿no es cierto?, el que provee la mayor cantidad de energía. ¿Tiene alguna antigüedad relacionado a ella? ¿Será...? Claro, lo que habíamos dicho al principio, el carbón, ¿no es cierto?, es, por darlo de un ejemplo, el petróleo dentro de 100.000 años se va a convertir en carbón, producto de su degradación. Entonces, ese carbón, cuanto más antiguo es, ¿no es cierto?, nos va a proveer mayor energía. Y la antracita sería una de las más antiguas. Y la antracita sería una de las más antiguas. Muy bien. Entonces tenemos petróleo, carbón, tenemos minerales. Eso es lo que desarrollamos en la semana número 10-17 en Recursos Natu, Recursos Naturales.